ampliación del concepto que estuvimos desarrollando esta mañana con el devocional, que es precisamente el tema del fruto del Espíritu. Quisiera leer primeramente Gálatas capítulo 5 versículo 22, Gálatas 5, 22, y luego posteriormente hacer algún tipo de análisis contextual, pues si es que se puede hacer. Entonces, mire, Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Y el 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos dos textos nos dicen que hay un fruto que produce el Espíritu, un fruto con muchas facetas, y que ese fruto, que es uno solo, lo produce Dios a través de su Espíritu. No es obra, no es acción, no es originado en el ser humano. De hecho, aquí podemos nosotros desprender muchas cosas, estimados amigos que nos escuchan, de que en lo espiritual, el creyente o el hombre, vamos a hablar en general, el hombre no hace nada. El hombre no tiene participación alguna en su salvación, porque él no puede tener participación, porque Dios es el que le salva. ¿Cómo? De siendo un ser muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, Dios lo lleva a tener vida. Y de ahí el concepto de que nos trajo de la muerte hacia la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Definitivamente estábamos muertos. El otro aspecto que tenemos que considerar ahí, y relacionado a esto que Dios hace, es que en la vida cristiana las obras dignas de un cristiano nacido de nuevo no la produce ese cristiano, la produce Dios también con la acción en su vida. Y eso lo estuvimos viendo de manera un poco amplia en el tema anterior que se discutió, cuando dice que el Espíritu es que mantiene la entrega, que el Espíritu es quien acepta la entrega, y que el Espíritu es quien realiza la entrega. Es decir, la santificación nuestra, la que hayamos obtenido ahorita, es producto de lo que Dios ha querido realizar en nuestra vida. Obviamente, si uno crece mucho, crece poco, eso también va a tener que ver con una cierta participación del hombre, pero al fin y al cabo, la santificación que logre ese fruto, lo logra Dios. El fruto del Espíritu. Por eso que he llamado el fruto del Espíritu. Pero quiero leer el contexto de este pasaje, que es bastante largo, pero yo me voy a tomar el tiempo de leerlo, desde el versículo 16 del capítulo 5 hasta el versículo 10 del capítulo 6. 5:16 al 6:10. Y dice así, titulado todo esto bajo el título de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. Y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda obra buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En este contexto que hemos leído se hace desarrollo de dos temas. Uno, de las obras de la carne, y otro es el fruto del Espíritu. Curiosamente, cuando el apóstol Pablo desarrolla el tema de las obras de la carne, trata a las obras de la carne como plural. Es decir, el resultado de dedicarse a la carne tiene obras completas, cada uno, unidades de obras que se van desarrollando. Y las menciona, ¿no? Las obras manifiestas de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Qué nos da a entender esto? Y esto explicando lo que es las obras de la carne, que cuando uno se dedica a la carne, uno puede producir o idolatría, o hechicería, o enemistades, o pleitos, o adulterio, o fornicación, o inmundicia, o lascivia, o celos, o iras, o contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etc. Uno anda satisfaciendo los deseos de la carne, y esos son los productos terminados que van a surgir. O es una cosa o es la otra de esta lista que tenemos acá. Pero cuando se anda en el Espíritu, entonces se dice que el fruto del Espíritu es uno: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es uno que debe manifestarse a la vez,
cuando el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu, se está manifestando en la vida de la persona, esa obra producida por Dios debe tener a la vez amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esto creo que es importante que lo notemos, porque dedicarse a la carne produce pecados puntuales. Dedicarse al Espíritu produce un fruto con múltiples facetas a la vez. Y esto, obviamente, insertándolo en lo que vinimos hablando, en lo que hemos estado hablando respecto a lo que es la consagración total. Cuando nosotros nos consagramos totalmente, obviamente vamos a andar en el Espíritu. O es que el que se consagra totalmente va a satisfacer los deseos de la carne. El que se consagra totalmente va a andar en el Espíritu, y al andar en el Espíritu va a producir fruto. Y ese fruto único a la vez va a mostrar amor, va a mostrar paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quisiera aquí, ya que estamos hablando del fruto, compartir la definición que tiene el diccionario Vine respecto a la palabra fruto. La palabra fruto, según el diccionario Vine, tiene la siguiente significación, y es importante que tengamos esto en cuenta. Y es, la palabra fruto viene del sustantivo carpos más bien, que significa literalmente fruto en nuestro idioma, y que se usa, uno, del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Por ejemplo, en Mateo 7:17, en Santiago 5, 7 y 18 se hace esa acepción. También se da una acepción plural, por ejemplo en Lucas capítulo 12 versículo 17, en 2 de Timoteo 2:6 se habla de fruto o de frutos, y esto, como dije, todo esto hablando de lo que producen los árboles, los campos, la tierra, por lo que puede producir un organismo vivo. También se habla del fruto del cuerpo humano, es decir, la descendencia, y esto lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 42 y Hechos 2:30. Pero también, mis estimados hermanos, es lo que vamos a puntualizar, se le da una acepción metafórica en la Biblia a esta palabra carpos, que se nos traduce como fruto, y cuando hablamos metafórico es que es una comparación, y se hace de las obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. Cuando hablamos
Metafóricamente, como en el caso de Gálatas 5:22, estamos viendo que el fruto es la extensión del carácter del poder, el fruto. Y vamos a poner el caso del amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto del Espíritu es una expresión visible del poder invisible de Dios. Y si lo aplicamos al aspecto negativo con las obras de la carne, vamos a ver que todas estas obras como fornicación, adulterio, pleitos, contiendas, hechicerías, borracheras, etcétera, son la expresión visible del poder invisible de la carne, de la naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal es espiritual. Y es la que nos mantiene muertos espiritualmente. Si nuestra carne está viva, nuestra naturaleza carnal está viva, nosotros estamos muertos espiritualmente. Cuando Cristo nos salva, Él mata la carne y hace florecer el espíritu. Entonces, amigo mío, que me está escuchando, quiero que podamos comprender acá que el que se compromete con Dios, que se consagra totalmente con Dios, va a producir, bueno, el que se compromete va a evidenciar un carácter de un poder invisible, y que ese poder invisible es de Dios. Las obras de la carne son de la carne, las produce nuestra propia naturaleza maligna, caída, muerta, irredenta, enemiga de Dios. Todas estas maldades, todos estos pecados los produce nuestra naturaleza muerta. Pero el fruto del Espíritu lo produce Dios. Permítanme un momentito. Bien, disculpen amigos que estaba retirando algo que se estaba mojando. Está cayendo un aguacero y por esa razón estoy también en este momento acercándome al micrófono para poder hablar y que se capte el sonido de lo que estamos hablando. Mis estimados hermanos, cuando en el tema de esta mañana hablamos que el que es consagrado totalmente va a evidenciar el amor de Dios, más el fruto del Espíritu es amor. Así fue el tema de esta mañana. Es porque el que se consagra se rinde a Dios y deja a Dios operar. Deja a Dios actuar de tal manera que lo que se evidencia y se produce en su vida va a ser una extensión también evidente del poder invisible de Dios que está operando en su ser. La regeneración, la salvación, la santificación son este tipo de obras, este tipo de fruto, que se evidencia gracias al poder bendito de Dios. Les saludo en este momento, mis estimados hermanos, y que el Señor me los bendiga.